Debo agradecer efusivamente, con toda la potencia de mi espíritu, a la magnífica corporación Corpus Lex. Está constituyéndose en un baluarte de gran significación e importancia de ayuda y colaboración a la comunidad jurídica ecuatoriana e internacional en su página electrónica. Agradezco infinitamente. Vamos a discutir el tema, analizar básicamente el tema del debido proceso constitucional penal y los principios procesales en el marco del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es el debido proceso? A mi juicio, el debido proceso no son más que el cumplimiento irrestricto de las normas constitucionales y procesales penales y sustantivas penales en el juicio penal. Normas del debido proceso son el cumplimiento, en otras palabras, estrictas de las disposiciones emanadas de la Constitución y las leyes de la República. Cuando algún juez o parte interviniente en el proceso penal violan los procedimientos, se dice que existe una irregularidad procesal y, por tanto, el juez, como director del proceso, está violando el debido proceso. Ahora bien, el debido proceso es un derecho fundamental establecido en la Constitución. Por tanto, es un derecho humano fundamental que tenemos todos los ecuatorianos para que, en el caso de que estemos inmiscuidos en un juicio, en un pleito judicial, podamos actuar en el marco y se nos respeten nuestros derechos en el marco de la ley y la tutela judicial efectiva sea una realidad. Ahora bien, el debido proceso no solamente es judicial, hay debido proceso administrativo, debido proceso que sale del ámbito judicial. En nuestro caso, en la tutoría estamos haciendo, es el debido proceso judicial del procedimiento penal. Esto está establecido en los principios penales en el artículo 4 y en el artículo 5 del COI, del Código Orgánico Integral Penal. El artículo 4 establece la dignidad humana y titularidad de los derechos y analiza que los intervinientes del proceso penal son titulares de derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Quiénes son los titulares, los intervinientes de un proceso penal? Está en el artículo 439, los sujetos procesales. Los sujetos procesales, la persona procesada, la víctima, el fiscal y la defensa. Son los sujetos procesales que intervienen dentro y son titulares de derechos humanos. Ya no es antes que se establecía que el Código Penal, como decían en la época antigua, es la carta magna del delincuente. No, ahora el proceso penal es la carta magna del ciudadano. El sujeto procesado, aunque haya perpetrado el crimen más atroz, el delito más atroz, está considerado como una persona inocente hasta que no haya sentencia ejecutoriada. Ahora bien, los principios procesales son justamente valores fundamentales filosóficos y prácticos que tienen que guardarse con mucho celo y mucha rigurosidad por todos los intervinientes en el proceso penal, por el fiscal, por el juez, por la persona procesada y también, ¿por qué no?, por la víctima. Hay en el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal 21 principios procesales: el principio de legalidad, el principio de favorabilidad, la duda a favor del reo, que es el ne bis in idem, el principio de inocencia, el principio de igualdad, la impugnación procesal, la prohibición de empeorar la situación del procesado, la prohibición de autoincriminación, la prohibición de doble juzgamiento, el principio de intimidad, de oralidad, de concentración, el principio de contradicción, que es de vital importancia dentro del proceso penal, el principio de la dirección judicial del proceso, el impulso procesal, el impulso de publicidad, el principio de intermediación, tan elemental y fundamental, el principio de motivación, el principio de imparcialidad, la privacidad y la confidencialidad y el principio de objetividad.
estudiar, señores, cada uno de los principios nos llevaría horas y horas. Yo diría, y les digo a mis alumnos, hablar sobre el principio de motivación, hablar sobre el principio de contradicción, hablar sobre el principio de favorabilidad, pueden ser temas incluso de tesis de magíster o de doctorados en PhD, porque la doctrina ha elaborado varias teorías y hay varios casos tratados. Vamos ahora, en el marco de esta tutoría, referirnos al principio de legalidad y al principio de favorabilidad, para que a grosso modo motivar el análisis, el debate, que es justamente el estudio, ¿por qué no?, que es justamente el objetivo fundamental de las tutorías tan magníficas que está justamente diseñando dentro de su planificación académica Corpus Lex, ¿no? El principio de legalidad dice el artículo 5, numeral 1, no hay infracción penal, pena ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla. El principio de legalidad que está consagrado en este numeral 1 del artículo 5 del COI, lo encontramos también con mucha más amplitud en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución, porque no solamente el principio de legalidad que tiene que ver, no solamente es en el área penal, es en el área de todo el derecho en general. Nos referimos al área penal en base a al famoso aforismo que es de Pablo Anselmo Ritter von Feuerbach, aquel científico del derecho penal alemán que aproximadamente por 1812 escribió nullum crimen nulla pena sine lege, que lo sabemos de la época de estudiantes universitarios. Este aforismo latino no viene del derecho romano de hace 2000 años, no, los romanos no lo inventaron, lo hizo Feuerbach, y desde allí ha sido materia fundamental porque no puede haber proceso penal si no hay delito, no puede haber sentencia penal si no hay un sujeto infractor, y básicamente no hay pena ni delito si no ha ocurrido tal cosa. No se puede inventar un delito para acusar a una persona, no se puede inventar. El delito tiene que estar previamente establecido en la ley penal, y esto por exigencia de este principio de legalidad y por exigencia del principio de seguridad jurídica, que es un principio constitucional en la cual este principio de la seguridad jurídica abraza, baña a todo el ordenamiento jurídico, no solamente al Código Orgánico Integral Penal. Y el principio de favorabilidad establece, leo, el numeral 2 del artículo 5 del COI, en caso de conflicto entre dos normas de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. Es decir, un ejemplo, una infracción que ha sido cometida, por ejemplo, en diciembre del 2016. El sujeto es procesado y, por ejemplo, hablando ficticiamente, por supuesto, en enero del 2017 le plació al legislador borrarlo del catálogo de los delitos, se beneficia al sujeto, aunque no esté, si está procesado o si está sentenciado, tendría que el juez de garantías penales otorgarle la libertad porque ya no está en el catálogo de los delitos, y el sentenciado o el procesado que no ha tenido sentencia lo favorece este principio, porque en caso de conflicto entre dos normas que pudieran estar vigentes, incluso también ahí lo beneficia. El principio de favorabilidad es el beneficio que tiene la persona infractora para que... es que el derecho penal es un derecho penal garantista. Este es el fundamento de todos los principios procesales, el garantismo penal, que está muy bien diseñado por Luigi Ferrajoli. De todas maneras, estos temas tienen que ser desarrollados y debatidos con mayor amplitud, y espero que hagan comentarios quienes estén viendo este video magnífico que Corpus Lex está promoviendo a nivel nacional e internacional, y de la cual no me cansaré en agradecer y felicitar a sus integrantes, y de manera muy especial a su presidente, mi distinguido amigo, el abogado y gran jurista Teddy Tama. Muchas gracias.